Ahora vamos a sumar a esta mesa al secretario de Finanzas de la provincia, futuro ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione. Hola Gonzalo, hola Gonzalo, buen día. ¿Cómo estás? Gerardo Monchivani te saluda. Buen día, Gerardo. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos y la pregunta es casi obvia, ¿no? Porque son del mismo color político, los que se van y los que vienen. De todas maneras, pareciera que hay algunas dificultades financieras de las que, bueno, de las que caracterizan a muchas provincias. Estaba escuchando por ahí que Mendoza está prácticamente, no sé si en default, pero ahí nomás. Hay muchas provincias con dificultades. ¿Qué situación financiera esperás recibir cuando asumas como ministro el 10 de diciembre? Bueno, no, efectivamente, como bien decías en la pregunta, en general las provincias argentinas no han transitado durante estos dos últimos años, fundamentalmente en el 2015, una situación financiera de holgura, ni mucho menos, ¿no? En general las provincias están cerrando sus ejercicios con un nivel de déficit superior a de los ejercicios anteriores y eso obviamente se traslada a la gestión financiera, fundamentalmente sobre el final del ejercicio, cuando, o en los dos momentos del año donde tenemos que afrontar un gasto que en el promedio mensual supera la media, que tiene que ver con el pago del aguinaldo, ¿no? Nosotros en el mes de diciembre, como provincia de Santa Fe, tenemos una erogación del orden de los 1.600 millones de pesos asociada a ese gasto, ¿no? Al pago de la segunda cuota del aguinaldo y evidentemente al estar cerrando con déficit el ejercicio, la necesidad de financiamiento para este mes se incrementa, ¿no? En ese sentido, celebramos poder contar con la autorización legislativa que días atrás tuvimos para asumir operaciones de financiamiento de corto plazo, que seguramente en la medida que podamos instrumentarla en el mes de diciembre nos van a permitir alguna mayor holgura en lo financiero para asumir no solo ese compromiso que es de por sí mismo muy significativo, sino también la totalidad de los demás gastos que hacen el funcionamiento del Estado provincial. Gonzalo, ¿qué tal? Adriano Mondolesi lo saluda. ¿Cuál es uno de los principales desafíos que va a asumir como nuevo ministro de Economía y Hacienda de la provincia de Santa Fe? Y más teniendo en cuenta esta situación crítica en la cual, precisamente como mencionabas, la provincia tuvo que emitir deuda de corto plazo para el pago de sueldos y aguinaldos. Sí, a ver, yo primero me gustaría hacer alguna apreciación respecto de la situación. No creo que estemos en una situación crítica. Sí, considero que tenemos necesidades de financiamiento de corto plazo, por lo cual pedimos autorización a la legislatura. Hoy tenemos autorización para emitir instrumentos de financiamiento por 2.000 millones de pesos. Hasta el momento no lo hemos utilizado. Estamos indagando las posibilidades del mercado de poder absorber esa posible emisión de las provincias, pero todavía no lo hemos realizado. Si uno plantea, digo, en primera instancia, el desafío pasa por tratar de tener en el próximo ejercicio una tendencia del crecimiento de los recursos por encima del crecimiento de los gastos, de forma tal de tender hacia el equilibrio presupuestario. Pero si lo miramos un poco más pensando en la gestión de gobierno como un todo, digo, en los próximos 4 años que nos va a tocar conducir el Ministerio de Economía, nosotros lo que planteamos básicamente como ministerio en términos de desafíos es que desde la administración financiera de los recursos y gastos de la provincia podamos acompañar las políticas públicas que defina el poder político. Digamos, concretamente el gobernador y sus ministros son los que definen los lineamientos centrales de la política pública de la provincia en materia de educación, salud, seguridad, obra pública, cultura, etcétera, ¿no? Digo, en ese sentido, como Ministerio de Economía, nuestro rol pasa por sostener financieramente el desarrollo de esas políticas públicas que tienen que ver con los objetivos de política que persigue nuestra gestión de gobierno. Gonzalo, Yamila Fexia te saluda. Buen día. Buen día, Muy bien, teniendo en cuenta la disparidad que tenemos con otras provincias, como por ejemplo Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, en valores inmobiliarios, ¿qué incrementos podemos esperar para el impuesto inmobiliario rural? A ver, efectivamente, como bien decís, Santa Fe en los últimos años ha quedado rezagada respecto de las provincias vecinas o de las provincias más grandes, en lo que respecta a la importancia relativa que tiene el impuesto inmobiliario, ya sea el rural como el urbano, en materia de su estructura tributaria, ¿no? Como para que tengamos un parámetro sobre finales de los 90, es decir, previo a la salida de la convertibilidad,
Santa Fe, de los recursos propios, de los recursos que recauda la provincia de sus contribuyentes, el impuesto inmobiliario representaba aproximadamente el 25% de la totalidad. Actualmente está en el orden del 8%. Si nos focalizamos específicamente en el inmobiliario rural, en el año 2000 representaba el 8% de los recursos, hoy representa el 3%. Esto pone de manifiesto que evidentemente Santa Fe ha ido virando en los últimos años, ha ido llevando su estructura tributaria a focalizarse mayoritariamente sobre impuestos que terminan gravitando sobre el consumo, digo específicamente el impuesto sobre los ingresos brutos ha ganado participación relativa. También si uno lo compara con lo que pasa en provincias vecinas, ¿no? Por ejemplo, en el impuesto inmobiliario rural específicamente, este año, o 2016, sobre la base de la propuesta que estamos haciendo en el presupuesto, vamos a estar emitiendo en el orden de los 1.050 millones de pesos de inmobiliario rural, emitiendo, ¿no? Después eso cada contribuyente debe hacer el pago. Normalmente el pago no es el 100%, está en el orden del 80%. Pero la provincia va a emitir 1.050 millones de pesos. Córdoba, que tiene una superficie muy parecida a la nuestra, va a emitir 2.100 millones de pesos, aproximadamente el doble de lo que emite Santa Fe. Entre Ríos, que tiene una superficie que representa aproximadamente el 60% de la superficie productiva de Santa Fe, emitió este año 1.250 millones y va por un incremento para el año próximo. Con lo cual esto nos pone de manifiesto, ya sé si lo comparamos contra otro momento histórico de nuestra propia provincia, o si lo comparamos con provincias vecinas, que evidentemente el impuesto inmobiliario ha quedado rezagado. En ese sentido, lo que hemos propuesto para el presupuesto 2016 es un incremento del monto del impuesto determinado en este ejercicio 2015, que varía entre el 30 y el 50% sobre la base de 2015. Claro. Muy bien, Gonzalo, te agradecemos mucho este contacto. Que tengas buen fin de semana. No, por favor, a ustedes a disposición.